Buenos días, estimados estudiantes. En el día de hoy les voy a explicar sobre los triángulos oblicuángulos y cómo se solucionan. La misma palabra lo dice, oblicuángulos quiere decir que no hay ningún ángulo recto. Todos sus ángulos internos pueden ser acutángulos, es decir, menores a 90 grados, o obtusángulos, donde hay un ángulo superior a 90 grados. En estos dos casos no se es posible aplicar el teorema de Pitágoras. Para ello debemos aplicar el teorema del coseno o el teorema del seno. El teorema del seno nos dice que cada lado de un triángulo es directamente proporcional al seno del ángulo opuesto. Recordemos que un triángulo está formado por sus tres vértices, sus tres ángulos, sus tres lados, y que cada lado corresponde a su ángulo. Vértice A, lado A, opuesto a su ángulo C, opuesto a su lado C. Nos dice que el seno del ángulo alfa, que corresponde al lado A, es proporcional a su lado, que el seno de beta es proporcional a su lado y que el seno de teta es proporcional a su lado. De ahí se obtienen estas tres proporciones. Podemos comparar dos lados, dos ángulos, dos lados, dos ángulos. Este teorema del seno se utiliza en los siguientes casos: cuando tenemos dos lados de un triángulo y el ángulo opuesto a uno de ellos. Dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Entonces nos dice, encuentra el valor de sus ángulos desconocidos, en este caso alfa y beta, y el valor de su otro lado. Entonces, para ello aplicamos el teorema del seno. Recomendación: siempre hagan la gráfica, saquen los datos conocidos. En este caso conocemos el ángulo teta, el lado B, el lado C. De acuerdo a eso aplicamos la proporción que nosotros consideremos. Tengamos una sola incógnita. En este caso, la incógnita que tenemos es el seno del ángulo beta, que no lo conocemos, pero conocemos su lado, conocemos el ángulo teta y conocemos su lado C. Por eso aplicamos esa proporción. Una vez identificamos qué proporción nos sirve, reemplazamos sus valores. B vale 4, C vale 5 y el seno de teta vale 63,96. Despejamos seno de beta, como 4 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Usemos la calculadora siempre que esté en modo de grados, no en radianes, porque nos va a modificar la respuesta. Hallamos el valor del seno de 63,96 grados. Ese resultado lo vamos a multiplicar por 4 y luego dividimos, lo que nos da 0,71. Recuerden, niños, para despejar un ángulo no es que se nos está multiplicando, lo pasemos a dividir porque este es un solo término. Para ello utilizamos su función inversa, que es el arcoseno o seno a lo menos 1. En la calculadora vamos a colocar así como está, shift seno, o ya aparecen muchos calculadores en internet donde aparece también directamente esta función arcoseno de 0,71,89. Nos va a aparecer este resultado, que son los grados, 45,9555 grados, los cuales los podemos convertir a minutos y a segundos, que fue el tema del periodo anterior. Como ya tenemos el ángulo beta y tenemos el ángulo teta, recordemos que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores suma 180, por eso a 180 le restamos la suma de los dos ángulos que conocemos y de esa forma hallamos alfa. ¿Qué nos hace? Falta conocer el lado A. Nuevamente miramos cuál de estas tres proporciones podemos utilizar. En este caso yo voy a utilizar seno de alfa sobre A y es al seno de teta sobre C. Reemplazamos los valores conocidos y despejamos la A. Aquí apliquemos la propiedad fundamental, donde multiplicamos extremos con extremos, medios con medios,
o sencillamente tengamos en cuenta 5 está dividiendo, pasamos a multiplicar. A está dividiendo, pasa a multiplicar, pero como necesitamos despejar la A, esto pasaría a dividir. Nuevamente utilizamos la calculadora, hallamos el valor del seno de 70 grados, el seno de 63 grados, multiplicamos esos resultados y dividimos. Ojo niños, siempre que aquí vayamos a utilizar la función arcoseno o arcocoseno, este valor debe ser inferior a 1. Si les da superior, quiere decir que este triángulo no tiene solución. El segundo caso nos dice que si tenemos dos ángulos de un triángulo y el lado opuesto, ahora es el lado opuesto a uno de ellos. Nuevamente planteamos los datos conocidos. Como tenemos dos ángulos, ya sabemos que la suma de sus ángulos interiores suma 180 grados, entonces a ello le restamos la suma de los ángulos que conocemos y de esa forma ya hallamos el seno de alfa. Ahora, analicemos nuevamente qué datos conocemos. Tengo que hallar el lado A o el lado B. En este caso voy a comenzar hallando el lado A. Y entonces utilizamos la ley del seno o el teorema del seno, donde nos dice que el seno de alfa es a A como el seno de teta es a C. Reemplazamos los valores que conocemos, despejamos la A, utilizamos la calculadora para hallar el seno de 40 grados y obtenemos de esa forma el valor de A. Y finalmente hallamos el valor de B. Nuevamente utilizamos la ley del seno, reemplazamos los valores que conocemos, despejamos la B y obtenemos el valor final. Si nosotros analizamos este triángulo, es un triángulo isósceles porque tiene dos lados iguales. Démonos cuenta que C y B tienen, C y A, perdón, tienen el mismo valor y que el ángulo teta y el ángulo alfa también tienen el mismo valor.